vamos a hablar bastante acerca de nutrición adaptada al entrenamiento. Yo sigo desde hace un tiempo a Marcos, lo podéis encontrar como cultura de gym, ¿no? Es cultura de Esto gym. es. ¿Vale? Lo podéis encontrar así en Instagram, ¿vale? Y bueno, profundiza mucho, os recomiendo que veáis cómo profundiza tanto en el entrenamiento como en mitos, verdades, literatura y práctica y la pragmática real, ¿vale? De la nutrición, la distribución de macronutrientes, suplementos, etcétera, Ujú. ¿vale? A ver, me dice por aquí un chico que se oye... A ver, creo que igual puede ser por tus cascos que creo que hay retorno, no lo sé. Los desconecto, espera. Sí, pues creo que es por eso que hay un poquito de retorno. Vale, desconectados. Espera, puedo poner el móvil un poco más alto. A ver ahora. A ver, ahora. Vale, creo que ahora bien. Vale, pues Vale. bueno, vamos a hablar de diferentes mitos, de nutrientes, ¿vale? La insulina, bueno, diferentes cosas. Y bueno, antes de empezar y meternos de lleno en el tintero, pues preséntate un poco, Marcos, de un poco a qué te dedicas, la divulgación, dónde pueden encontrarte en las diferentes redes, pues tu libro, formación, etcétera. Pues puede encontrarme como Cultura de Gym en las diferentes redes. Soy preparador de culturismo desde hace más de 10 años. Hemos generado el primer equipo interdisciplinar que engloba la psicología, la fisioterapia online, la nutrición y el entrenamiento. Y nos dedicamos a entrenar gente de diferentes ámbitos y también nos dedicamos a la formación en el ámbito del culturismo, de la fisioterapia, rehabilitación de lesiones, entrenamiento con dolor. Actualmente hemos sacado un libro, que es el índice de hipertrofia, que va emparejado con una formación y nos dedicamos pues a formar entrenadores y a hacer un poquito, a mejorar el sector fitness y del culturismo en general. Ujú. La formación que tienes, pues bueno, dila por aquí o pues hagamos un poquito de publicidad por si quieren apuntarse Es que o... actualmente la tenemos cerrada porque intentamos darle Ah, la mejor formación posible a la gente, entonces tenemos grupos reducidos, pero la formación se llama índice de hipertrofia y lo que nosotros buscamos es dar el estímulo exacto, porque exacto no se puede saber, pero el estímulo más preciso posible al atleta para evitar lesiones o para evitar muchos problemas que nos encontramos en el fitness. De hecho, nosotros, digamos que recibimos muchos atletas lesionados de otros preparadores y digamos que no solo los mejoramos, sino que incluso le mejoramos marcas, los mejoramos a nivel competitivo. Y es un poco lo que queremos hacer también con otros preparadores, ya que nosotros ya tenemos una lista de espera bastante larga, pues intentamos formar otros preparadores para mejorar el sector del culturismo. Con grupos reducidos, actualmente está cerrado, pero bueno, poquito a poco, mejorando todo lo que esté en nuestra mano. bueno, poco a poco, que eres joven. ¿Qué edad tienes, Marcos? 35, me conservo bien, pero bueno, ahí ando en la Te meseta. echaba menos, ¿eh? Te echaba menos. Bueno, pues nada, vamos al tajo. Has estado hablando de la formación de entrenadores, de cómo en muchas ocasiones podéis recibir a gente que viene lesionado y que, bueno, dentro de vuestra formación, uno de los objetivos es favorecer que los entrenadores pues sepan generar el tipo de entrenamientos, las adaptaciones, las Pues, rotaciones de ejercicios, la individualidad para evitar lesiones. Y bueno, pues dentro de todo el guión que tenía preparado, una de las preguntas específicas que tanto a ti como a casi todos los culturistas o preparadores que tengo es esa fase tan importante que es iniciarse dentro del entrenamiento, que en muchas ocasiones es más rápida, más precipitada y con más ansiedad y pues eso, esa ansiedad del alumno, independientemente de la edad, a los 20, a los 30, a los 40 años, una persona empieza y ya se quiere ver como el de la revista, ya quiere verse enseguida con 10 kilos de más masa muscular, quiere enseguida correr, quiere alcanzar los tiempos, la respuesta, la fuerza que tiene dentro del box de CrossFit, pues el entrenador, mi amigo, etcétera. Entonces, para mí esto es muy importante saber usar los tiempos, ¿vale? Y entonces, en cuanto al tipo de entrenamiento, cuando una persona, pues bueno, de 20, 25, 30 años, ¿vale? Que es normalmente las primeras experiencias que se tienen en el gimnasio, yo recuerdo, por ejemplo, cuando tenía 18 años, la primera vez que me apunté al gimnasio, tenía tanta ansiedad, ¿vale? Por verme fuerte, ¿vale? Que entrenaba por la mañana y por la tarde 6 días a la semana. No paraba de lesionarme, no crecía, me compraba batidos, todo era un desastre, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cuál es tu recomendación para ese chaval que se inicia o no tan chaval, ¿vale? ¿Cuántos días, de qué forma, full body, aislamos? ¿Qué es lo que tú pues, vas a recomendar?
Para empezar, yo siempre pregunto el para qué, es decir, ¿para qué quieres entrenar? En este caso, como comentas tú, pues para ganar masa muscular, porque quiero ser culturista, porque quiero competir, etcétera. Vale, entonces, primero partamos de la base. Lo de las cosas más importantes y que se suele obviar mucho es la morfología. Por ejemplo, cuando una persona llega a un preparador, le suele decir, vale, pues tenemos que hacer press banca, sentadilla y remo. Prácticamente es como el starter pack para el culturismo. En cambio, cada vez por suerte, tiene más relevancia la biomecánica y si una persona, por ejemplo, tiene un fémur muy largo, tiene una baja dorsiflexión en el tobillo, quizás la sentadilla no sea lo más apropiado para ella. Y sobre todo, si es una persona que nunca ha entrenado pesas, porque si queremos manejar intensidades muy altas, va a generar mucha fatiga, mucha frustración. Digamos que las personas novatas, es el mejor consejo que le daría, se benefician de un mayor volumen y una menor intensidad. ¿Por qué? Porque repiten más veces el patrón de movimiento. Si queremos manejar intensidades altas, quizás sea mucho más apropiado en aquellos ejercicios que involucren pocas articulaciones, como extensión de cuádriceps, flexión de rodilla, un curl femoral tumbado, un curl femoral sentado, crossover de pectoral, curl de bíceps. Si quieren manejar ejercicios más complejos, deberemos analizar la anatomía. Longitud del fémur, longitud del húmero, ver un poquito palancas, corregirlo, porque esto evita mucha frustración, evita muchísimas molestias y dolores que se pueden acabar cronificando, como por ejemplo que nosotros vemos que es muy común el dolor en el aductor. Es decir, el aductor al final recibe carga en la prensa, recibe carga en la sentadilla, recibe carga en las trancadas. Entonces, quizás, si recibe mucha carga, lo ideal sería entender cómo funciona a nivel básico la biomecánica, por ejemplo, de los cuádriceps, y luego ver un poquito la morfología del sujeto. Y a partir de ahí construir. Al igual que cuando quieres hacer una casa, empiezas a construir desde abajo, desde los cimientos. Un físico, cuando una persona te dice, yo quiero competir en 1 año, en 2 años, pues vamos a empezar a construir desde abajo. Vamos a entender que para que los cuádriceps crezcan, quizás la sentadilla no sea el mejor ejercicio, quizás para que el pectoral crezca, en base a tu morfología, la banca no sea el mejor ejercicio para ti, porque, por ejemplo, que el tríceps te roba muchísimo estímulo, o el deltoides anterior, y a partir de ahí, con una pequeña base de conocimiento, empezamos a construir. Eso para mí sería el consejo principal. Vale, ¿qué opinas? Porque, bueno, esto es lo que en muchas ocasiones, pues algunos de los entrevistados me han comentado que la recomendación inicial, quizá al menos los 5 o 6 primeros meses, suele ser rutinas full body, ¿vale? Para intentar reclutar la máxima cantidad de fibras musculares. No sé tú qué opinas para ese iniciado. Por ejemplo, me acuerdo, hablaba con Toyo, ¿vale? Que él me decía que para él casi debe ser un básico, siempre al menos, quizá, pues eso, los primeros 6, 12 meses vale un full body porque por defecto, incluso casi con déficit calórico, solo por estimular, un chaval de 20, 22 años que tiene una testosterona alta, es que va a crecer antes de empezar a aislar. No sé cuál es tu consejo en este caso. Yo miraría un poquito la línea temporal de la persona. Si una persona, por ejemplo, viene de jugar al fútbol o viene de tener una vida activa elevada y tiene, digamos, una mayor tolerancia a la fatiga, yo sí que incluso le recomendaría esto. En cambio, si una persona te viene, por ejemplo, un niño con obesidad, que le cuesta mucho moverse, le puedes generar un alto grado de frustración. Entonces, muchas veces intentamos homogenizar, es decir, un protocolo para principiantes, cuando cada persona, incluso principiante o atleta profesional, tiene un contexto muy diferente. Entonces, yo miraría un poco de qué base partimos, del nivel de actividad que tiene, incluso la genética es muy importante, y si la persona tolera bien fatiga, me parece un protocolo muy acertado, pero si una persona parte, por ejemplo, de obesidad o ha sido sedentaria toda la vida, le metes una full body y le puede generar mucha frustración y abandonar. Sí, sí, totalmente. Lo que buscamos es adherencia. Eso es. Bueno, pues mira, vamos entrando ya en nutrición. Sí, me comentan por aquí que hablo muy rápido. Es cierto que es un defecto, ¿vale? Que tengo porque voy muy a saco con todo. Intentaré relajarme un poquillo, ¿vale? Lo siento por ese lado. Nada, respira. Vale, pues vamos a entrar en un debate. Me gustaría que nos ilustraras un poco porque, bueno, pues en los últimos años cada vez hay más debates dentro de las redes sociales acerca de los diferentes protocolos de nutrición. Yo creo que, lejos de ayudar, las guerras mediáticas, incluso las guerras entre diferentes divulgadores acerca de cuál es el mejor protocolo, pues eso, lejos de ayudar, genera, pues esa palabra que has dicho varias veces, frustración en la persona que quiere aprender, incertidumbre, genera en muchas ocasiones pues el ostracismo de intentar una cosa de forma obsesiva porque sigo a tal persona que me ha dicho que este protocolo es maravilloso y cuando lo sigo a pies juntillas y no consigo lo que quiero, mando a la mierda pensando que esto es una mierda y voy al lado contrario, ¿vale? Y entonces al final
yo lo veo en clínica, acabas pues viendo a muchas personas con TCA, con obsesiones, con ortorexia, ¿vale? Porque al final estás leyendo de todo, ¿vale? Y esto genera mucha obsesión. Y uno de los debates, ¿vale? Me gustaría que nos ilustraras un poco, pues por toda la profundidad de estudio que tienes, es en los últimos tiempos entre los que hablan de la importancia del balance calórico, las calorías, la teoría FICO, y los que en los últimos años profesan más la teoría prácticamente de que todo está basado en una correcta sensibilidad a la insulina y que casi que el cómputo calórico es casi que irrelevante porque al final todo debe basarse en tener una correcta sensibilidad a la insulina y casi que si estamos con protocolos low carb, cetogénicos, etcétera, el metabolismo va a estar tan rápido y si esa insulina está baja, pues casi que es imposible engordar. Yo esto lo cojo muy entre comillas, pero me gustaría tú que nos dijeras cuál es tu posición, por tu experiencia, por lo que has leído y desde aquí iremos un poco profundizando. Vale, más que posición, porque eso sería una opinión sesgada, te voy a decir un poquito, o sea, hablar desde la perspectiva de la fisiología que yo conozco. Muchas veces el ser humano tiende a polarizar, es decir, si una cosa es importante, parece que lo demás ya no tiene relevancia, no es importante, es como que hay que elegir qué es lo más importante, las calorías o la insulinemia. Todo es importante. Lo más importante, os lo has mencionado tú antes, es la adherencia. De nada sirve que yo le dé una dieta a priori perfecta a un atleta cuando este atleta no es capaz de seguirla en el tiempo. Entonces, la adherencia es la clave. Luego tendríamos el aporte calórico. Obviamente, el aporte calórico importa, pero no quiere decir que todo lo demás no importe. Los macronutrientes importan, sería como el siguiente estrato. Tenemos aporte calórico. Un aporte calórico positivo va a acumular masa muscular o va a generar un incremento en los tejidos, en su volumen, en su tamaño, y luego el déficit calórico, digamos, que generará la inversa. Después del aporte calórico tenemos los macronutrientes, proteínas, carbohidratos, grasas, aquí también hay mucho debate, y luego tendremos los micronutrientes, que son los que ejercen, digamos, soporte o regularizan todos los procesos metabólicos del cuerpo, bien sean vitaminas, bien sean minerales, etc. Y luego tendríamos, digamos, el timing, la forma en la que esto se distribuye, en las horas, en el tiempo, y luego, por último, por muy último, tendríamos los suplementos, que digamos que parchearía un poquito todo lo demás. Entonces, las calorías importan muchísimo. En un contexto hipocalórico se puede ganar masa muscular, pero es un proceso altamente improductivo. Y esto puede darse en personas obesas, en personas profesionales que lleven mucho tiempo sin entrenar, digamos que se puede ganar masa muscular al mismo tiempo que se pierde grasa, pero son contextos tan específicos que desde un contexto global, prácticamente es irrelevante. Entonces, las calorías, en este sentido, es lo que más importa. Y bueno, has estado hablando de la distribución de los macronutrientes, ¿vale? Pues lo mismo, aquí existe mucho debate, ¿vale? Pues parece que entre los que están a favor más de los carbohidratos, ¿vale? Y el hecho de usar el carbohidrato puede optimizar pues que no se tenga que usar tanta proteína. Luego, pues otros que incluyen altísimas cargas de proteína, ¿vale? Pues incluso favoreciendo la neoglucogénesis desde la proteína y no tirando tanto de carbohidrato, quizá basándose en ese sesgo, en ese reduccionismo de que parece que el carbohidrato es el malo y todo pico de insulina es el malo de la película. Me gustaría que nos digas un poco pues con tus atletas esa ilustración y ese aprendizaje que tienen los preparadores físicos contigo, cómo sueles manejar la distribución de los macronutrientes según etapas, según una etapa de volumen, la definición, etcétera, ¿vale? Si planteas etapas de low carb, cetogénico también, ¿vale? ¿Cómo sueles jugar con los diferentes macronutrientes? Vale, empezamos, por ejemplo, por la proteína, por empezar por algún sitio. La proteína hay corrientes de debate ahora de 0,8 por kilo magro de peso corporal, hay corrientes de 2,2, 2,3, favorecer la gluconeogénesis porque reduce la saciedad, hay muchas corrientes. Pocas veces en estos debates entra el estrés, por ejemplo. Cuando un organismo está muy estresado, cuando una persona, no hablo solo de estrés del entrenamiento, sino también de estrés psicosocial, que una persona tenga mucha ansiedad, los tejidos esplácnicos, el intestino, el hígado, son grandes secuestradores y grandes utilizadores de aminoácidos. Entonces, el que una persona necesite más o menos proteína requerirá mucho de su contexto vital, bien a nivel de entrenamiento, bien a nivel de que esté pasando un duelo, de que esté pasando un proceso de una oposición, que esté estudiando medicina, porque nosotros llevamos gente desde que están muy acomodadas hasta personas que tienen un estrés vital muy, muy duro. Entonces,
Esto se ve con sencillos cuestionarios de hambre-saciedad y con sencillos cuestionarios, por ejemplo, de motivación. Nosotros hacemos cambios todas las semanas, y es algo que enseñamos en la formación del índice de hipertrofia, de programar semana a semana, tanto la nutrición como el entrenamiento. Si una persona tiene unos niveles de estrés muy altos, suele necesitar más proteína. Si una persona tiene un nivel muy bajo de grasa corporal, está muy seca, suele necesitar más proteína y también más carbohidratos, porque los carbohidratos actúan no solo como una reserva energética, es decir, el glucógeno, sino también que actúan como una baliza, lo que conocemos por el umbral del glucógeno. Entonces, el umbral del glucógeno no es solo importante a nivel de proteger la masa muscular, sino que también disminuye la percepción de fatiga y también mejora la capacidad contráctil, porque tenemos diferentes depósitos en el músculo. Entonces, todo adquiere mayor o menor relevancia en función del contexto vital de la persona y también del contexto de estrés que tenga con el entrenamiento, del tipo de entrenamiento que lleve esta persona, de los días que entrene a la semana, y son muchas cosas que al final tienen que entremezclarse para dar una respuesta. Entonces, digamos que cada persona es un mundo y ni soy partidario de los 0,8 gramos por kilo de peso corporal ni soy partidario de los 3 o 3,5, porque al final todo ese proceso de gluconeogénesis es algo que puedes ahorrar en términos generales, incluyendo más carbohidratos, por ejemplo. Sí, sí, que esto es importantísimo lo que has comentado del el contexto. Fíjate que, claro, yo esto lo veo mucho en clínica. En los últimos 4 o 5 años hubo mucho furor, ¿vale? Pues por las dietas cetogénicas, que no es algo nuevo. Ya en el año 1920, hace ya más de 100 años, ya se empezaron a utilizar protocolos cetogénicos para la epilepsia, ¿vale? Sí. Y la dieta cetogénica no es nueva, pero sí que en los últimos 5 o 10 años, principalmente yo creo en los últimos 4 o 5 años, ha habido un furor por las dietas cetogénicas y tienen su uso, evidentemente, y yo las pauto en diferentes protocolos, ¿vale? Cuando ya hay una diabetes tipo 2, una resistencia a la insulina, especialmente al inicio, y por la adherencia también, porque también facilita que la persona se motive y que en 10 días pues elimine el glucógeno, el líquido, etcétera. Pero fíjate, aunque la teoría, en principio, te puede decir que, bueno, con una dieta cetogénica prácticamente no metemos hidratos de carbono y la insulina la tumbamos, ¿vale? Vamos a tener un metabolismo glucémico de la leche. Pero yo, por ejemplo, a mí me gusta monitorear mucho a muchos de mis pacientes con CGM, ¿vale? Los dispositivos de control, ¿vale? Monitoreando cada 3 minutos, etcétera. Y hay algo muy curioso. He encontrado muchísimas personas haciendo dieta cetogénica que en el entrenamiento, cuando llegaban a la alta intensidad, las hiperglucemias es de locos. Pero lo más curioso es que cuando la persona más o menos está metiendo hidratos de carbono, la hiperglucemia la tiene en el momento de alta intensidad y baja. La persona que me he encontrado algunos casos que extendiendo en el tiempo una dieta cetogénica y que luego además en la analítica de sangre he confirmado que el cortisol lo tiene por las nubes, ¿vale? Porque está generando proteólisis, porque el organismo está haciendo entrenamientos glucolíticos que demandan glucosa y no tiene ese glucógeno, no queda otra que pegar un petardazo de cortisol intraentrenamiento y se le queda el cortisol muy alto durante el entrenamiento y después. Y lo que tú has dicho, ese cortisol va a generar proteólisis muscular en el intestino, luego tenemos hiperpermeabilidad intestinal, hay tanta rotura de la lámina basal, el endomisio del intestino y hay reclutación de aminoácidos. Y fíjate qué curioso, en muchos de estos casos, aún casi poniéndose encima de mí el paciente, decirme, tú estás loco, doctor, metiendo miel, unos cuantos dátiles, unas pasas antes del entrenamiento, se acabó esas hiperglucemias. Sí. Dándole glucosa. Claro, y entonces la persona dice, ahora ya no entiendo nada, más jodido todos los esquemas. ¿Vale? O sea, la importancia de eso, individualizar el feedback y que sobre teoría o sobre paper todo es muy bonito, pero luego la práctica es todo un puto mundo. Estoy muy de acuerdo. Y esto también me da mucha pena que no se suele hablar en redes sociales porque el generar este debate genera mucho problema y mucho conflicto porque es lo que tú dices, a la gente le desmonta todos los esquemas que tenía por ciertos. Entonces yo más a la formación privada porque es que la gente digamos que no está preparada para abrir ciertos melones y es que tú lo has dicho todo, es decir, todo lo que pueda añadir sería decirlo con otras palabras, pero estoy muy de acuerdo con eso. Más allá de individualizar, también entender lo que pasa a nivel fisiológico para saber hacer un abordaje adecuado a cada persona. Bueno, seguimos hablando de temas. Ayuno intermitente, cuéntame, después de toda la también polémica, ¿vale?
hay algunos, bueno, pues para mí quizá la gran herramienta que supone el ayuno intermitente sobre todo es la adherencia, ¿vale? Porque el hecho de que muchas personas que no logren hacer un déficit calórico y que quizás hasta la 1 de la tarde no comen, eso es fenomenal y a partir de ahí muchos de los beneficios que vienen pues simplemente por mantener ese déficit calórico. Pero bueno, parece que también hay un debate pues, respecto a los beneficios que puede existir en la cronobiología, en determinados perfiles hormonales, etcétera, intestino, esto sí que es evidente, ¿vale? Pero no sé cuál es tu opinión y si tú a tus atletas también pues bueno, lo pautas esporádicamente o es una norma. Quería saber un poco tú cómo lo usas. No, a ver, yo no creo en las normas. Yo hago ayuno intermitente desde hace años. Yo, de hecho, hoy llevo 0 comidas en el cuerpo y ya llevo trabajando muchas horas, pero este es como el debate de la ropa, que es mejor ropa ancha o ropa ceñida. Pues a cada persona le gusta o se siente mejor con un tipo de ropa diferente. Entonces, si a una persona le va bien el ayuno intermitente, los beneficios son innegables, pero es que si una persona no es capaz de adherirse, otra vez la palabra adherencia, le va a resultar un martirio. Muchos de los supuestos beneficios que se vienen del ayuno, más allá de toda la parte de la cronobiología, vienen dados porque se favorece por la propia adherencia un entorno hipocalórico. Muchos estudios también tenemos que tener en cuenta que son extrapolados de murinos, de ratones, entonces muchas veces se le quiere dar muchos beneficios al ayuno intermitente, que hay que cogerlos mucho con pinzas, pero respecto a lo que yo opino, es que lo tiene que opinar la persona. Si a la persona le viene bien, no le gusta desayunar, por lo que sea, maravilloso, magnífico, perfecto, no tiene ningún tipo de perjuicio y los beneficios pues van a venir de que a la persona pues le guste llevarlo. Y si una persona necesita desayunar por creencias, por el motivo que sea, pues desayunará y no hay ningún tipo de problema. Y respecto a las grasas, Marcos, ¿cómo las sueles incluir? Bueno, porque aquí también tenemos, es que cada vez hay más debates en torno a la nutrición, ¿vale? Y respecto a las grasas, ¿vale? Pues bueno, pues están también los que hacen dietas cetogénicas y te incluyen chorros y chorros de aceite de coco, 10 yemas de huevo, asumiendo que el colesterol y el LDL es totalmente irrelevante, ¿vale? Luego están los más pro-veganos que consideran que la inclusión de colesterol externa debe ser lo más cercana a cero, ¿vale? Pues bueno, dentro de las grasas insaturadas, pues bueno, pues está también, pues bueno, ya sabemos, las poliinsaturadas derivadas de aceites, ¿vale? La toxicidad que tiene, pero bueno, ¿cómo sueles tú distribuir las grasas dentro de tus atletas? A ver, la evidencia emergente, desde luego, tiene una tendencia más pro esta corriente vegana, porque se ve muchos marcadores a nivel cardiovascular, sobre todo en dislipemias. Entonces, la evidencia empieza a ser abrumadora en este sentido. Eso de que el colesterol no importa, que independientemente del tipo de grasas, sí importa y la evidencia está ahí, cada vez es más sólida, cada vez es más densa. Entonces, Fíjate, creo perdona, que... Marco, perdona. Sí, hablando de la evidencia, es curioso porque parecía que en los años 80 o 90 estaba clarísimo el tema del colesterol. Luego ha habido unos años raros, 2013, 14 hasta el 2019, que ha habido, como tú dices, una oleada de divulgación afirmando que nos han engañado y nos han metido un gol por toda la escuadra, pero parece en el último año y medio, 2 años, que como tú dices, o sea, vuelve a haber un revuelo diciendo, pero ¿qué me estáis contando? Siempre ha habido evidencia y ahora la vamos a mostrar de que es así. O sea, no podemos decir que un LDL de 300 no pasa nada. Sí, de hecho antes había un poco esa corriente, que 400 de colesterol realmente que no pasaba nada, que era un poco... por eso yo, mira, tengo el eslogan este, donde todos piensan lo mismo, nadie está pensando, y es que hay que estar muy dispuesto a cambiar de opinión. Por eso digo, yo siempre hablo del grueso de la evidencia y si tengo que cambiar de opinión y retractarme, me retracto. Entonces, por eso digo que la evidencia actual empieza a ser cada vez más abrumadora y, joder, pues nosotros, también por el abordaje clínico que hacemos con nuestros clientes, es que lo vemos cuando tenemos algún tipo de dislipemia o cualquier problema de este sentido, le recomendamos una base más de legumbres, más vegetal y los parámetros mejoran. Obviamente, esto tampoco se puede hacer de la noche a la mañana porque tú cuando de repente metes mucha fibra soluble, pues se puede dar más distensión abdominal, puede dar gases, puede haber problemas. Como todo, tiene que haber, al igual que con el entrenamiento, una sobrecarga progresiva. Entonces, poquito a poco, diciéndole a la persona, anticipándola un poco estos problemas, son problemas que son normales, pero bueno, nos hacemos una analítica en 12 semanas y vamos a ver si los parámetros mejoran. Por nuestra experiencia, mejora. La evidencia que dice es favorable y mejora. Entonces, a priori parece que sí. Y mira, el otro día hablaba con, no sé si conoces al doctor Avellán, que es cardiólogo de No Igualdad me Trader. suena.
Bueno, pues hizo también el otro día, hablaba con él y justo a raíz de esto hizo bueno, no un directo, bueno, un vídeo que grabó hablando de cómo le está alarmando en el último año, ¿vale? O sea, bastantes pacientes que está teniendo jóvenes, ¿vale? Con angioplastias que tiene que hacer de urgencia, Ujú. ¿vale? Porque, bueno, pues porque tenía, y con LDL, pues por encima de 250, colesteroles de 500, de 600, etcétera. ¿Vale? Y un día hablando con él me decía, tío, ¿tú te puedes creer que con varios de estos pacientes les he dicho, oye, que el LDL importa, o sea, que no sea la única molécula, ¿vale? Que hay que ver luego, pues, especies reactivas de oxígeno, inflamación, que hay que ver muchas cosas, pero es innegable, ¿vale? Que un LDL, si está muy alto y de forma constante en el tiempo, hay más posibilidades de generar placa de ateroma, ¿vale? Y entonces dice, se me encabronan los pacientes, o sea, está tan adherido en algunas personas, algunos deportistas, incluso alguno de ellos decía, doctor, ¿no será porque me salto la dieta los fines de semana y meto carbos? Y eso seguro que me está glicando el LDL. Y dice, fíjate, o sea, lo que tú has dicho antes, cuando estoy adherido a un dogma, o sea, la mente ya se encarga de buscar, como sea, pues la excusa para no salir. Vale, entonces, no sé si tú te has encontrado también pacientes, yo me los he encontrado en clínica, de decir, o sea, de negociar con ellos y ver claramente una carbofobia, ¿vale? Yo sé que tú también has abordado y has profundizado en los TCAs, ¿vale? Ujú. Pero no sé si especialmente te has encontrado con carbofóbicos o gente tan adherida y tan enamorada de la dieta cetogénica que luego, pues, incluso esa exclusión o sea, no, perdona, esa inclusión de legumbres, de pseudocereales, pues les cuesta Dios y ayuda. Sí, a ver, no me encuentro demasiado, sí que me tengo encontrado, pero también mi línea divulgativa, al final, tu comunidad o la gente que te sigue es un poco el reflejo de lo que tú promulgas. Entonces, no me encuentro mucho, pero sí que en general, sobre todo en un perfil más competitivo, en un perfil más bodybuilder, puro y duro, sí que hay una carbofobia que, yo digo siempre lo mismo, tenemos gente sedentaria consumiendo los carbohidratos de un atleta de élite y tenemos atletas de élite con un miedo horrible a los carbohidratos. Y luego, obviamente, hipogonadismo secundario, amenorrea, competidoras, digo, es un problema, esto es un problema y hay que abordarlo desde el punto de, mira, un atleta necesita rendimiento, luego se ajusta ese rendimiento, se ajustan ligeramente las variables para que pierdas grasa, para que mejores tu composición corporal, pero tú necesitas rendir porque es la única forma de mantener la masa muscular, de mantener el gasto energético en reposo, de mantener el rendimiento. Es que si no, nada funciona. El cuerpo se estresa y es lo que decías tú, picos de cortisol y todo empieza. Digo también siempre que el cuerpo es como una gran tela de araña, una amalgama de hormonas, de reacciones bioquímicas y cuando algo se empieza a desregular, al final todo tiende al caos. Entonces, el cuerpo tiene que estar bien, tenemos que generar picos de estrés con el entrenamiento, con tus cosas diarias, con el estudio, con el trabajo, pero le hay que aportar los nutrientes y los carbohidratos de alguna forma es la energía. Tenemos diferentes compartimentos en el músculo, desde el punto de vista de la percepción de fatiga, de la liberación de calcio para la contracción muscular. Entonces, es aberrante que una persona por miedo y no por conocimiento, por miedo, elija no incluir carbohidratos. Por No, conocimiento, me parece perfecto, pero por miedo, hace falta educación nutricional, mucho. claro, claro, precisamente, o sea, esto es lo que te decía, claro, hace falta educación, pero por desgracia es que en las redes sociales, y como tú bien has dicho, hay mucha divulgación y muy aplastante en muchos temas como para que se siga generando tanta incertidumbre, o sea, y en relación al tema de los carbos, o sea, claro, o sea, incluso, pues, yo he tenido en consulta, pues, por eso me ha tocado, digo, joder, que tengo que hacerle una clase de fisiología hablando, bueno, pero es que al final, si tenemos flexibilidad metabólica y acabo tirando de las grasas o tengo más ATP, digo, pero que hay ejercicios glucolíticos, tu organismo no va a recurrir a la grasa, va a buscar la glucosa de donde sea, encima vas a tener no glucogénesis. Y esto se observa mucho. Encima luego vas a perder masa muscular y acumularás grasa abdominal, que se ve, o sea, y ahí incluir el hidrato, o sea, tú, bueno, por suerte los tienes mejor educados. Sí, al final es un poco invertir en la línea divulgativa también te acerca a que el perfil de cliente o de atleta bueno, que es más afín a ti. Bueno, antes has hablado de, pues bueno, los que abogan por incluso 0,8, tampoco como 0,8 de proteína por kilo al día para ya generar una hipertrofia y favorecer el rendimiento. Bueno, esto sería una cantidad similar un poco pues, a lo que suelen hacer muchas personas con una dieta vegana en la que es más difícil llegar a la cantidad de proteína, no porque haya en realidad un perfil biológico, ¿vale?
un aminograma peor. Al final, pues bueno, se pueden hacer combinaciones y si está bien estructurada una dieta vegana seguida, el problema son las cantidades. Un tío que tenga que pesar 90, 95 kilos, pues al final creo que el gran problema de una dieta vegana es llegar a comer tanto como para que el intestino no te estalle. Es mucho más fácil meter, evidentemente, la proteína recurriendo a la animal. Pero bueno, en tu experiencia, no sé si tienes atletas veganos, cómo lo sueles trabajar, o si tiene que ser más dilatado en el tiempo la progresión precisamente para que, pues por al final hay que meter calorías, ¿vale? Entonces, no sé cuál es tu experiencia, si tiras más de aislados de guisantes, aminoácidos, para intentar compensar, ¿cómo lo cuadras? Tengo atletas veganos y hasta ahora muy bien. También he de decir que no tengo ningún atleta súper pesado vegano. Yo peso 121 kilos y he intentado 3 veces ya meterme en el veganismo. Me resulta imposible, me encuentro con una barrera fisiológica, que es todo el tracto gastrointestinal, y me resulta imposible meter calorías. Por eso es tan importante el individualizar. Sí que intento tener una base con más presencia de legumbres, con semillas de lino, con bueno, cosas que al final tengan un impacto positivo en mi salud, y así también lo reflejan mis analíticas. Con los atletas veganos que tenemos, todo muy bien. Intento inculcarles que muchos de los miedos que se pueden ver por ahí, como deficiencias de zinc, o bueno, muchas deficiencias que no son relevantes per se, que la única deficiencia que puede ser relevante es la deficiencia de B12. Es la única, hay que tener mucha consideración con ella, hay que verla, pero más allá de eso, todo lo demás son mitos. En cuanto a un desbalance proteico, a aminoácidos limitantes, eso es muy fácil de abordarlo, de corregir. Así que más allá del mero hecho de meter calorías en un atleta de alto rendimiento, no veo limitaciones y hasta ahora no me las he encontrado. Y a la hora de definir, ¿cómo te las arreglas un poquito? Porque, bueno, a la hora de definir hay que intentar bajar el porcentaje de carbohidratos, quizá y aumentar un poquito la proteína. ¿Cómo lo sueles estructurar o qué tipo de alimentos para intentar tener una baja carga glucémica previo a un evento, los 2 meses previos a salir? ¿Cómo lo sueles gestionar? Pues cero problemas porque yo soy muy partidario, incluso en personas que son omnívoros, en un flujo metabólico bastante alto. Es decir, come más y muévete más. La gente que yo suelo asesorar se suele mover mucho, porque una persona que no tiene tiempo para moverse mucho es porque tiene un trabajo que ya es muy demandante. No solo a nivel físico, sino también a nivel cognitivo. Al final el cerebro consume mucha energía. Mis atletas en general suelen comer mucho, mucho, mucho. Y moverse mucho. De hecho, es que solo tiene beneficios. La grelina postprandial más baja, menos sensación de hambre, te encuentras muchísimo mejor, es mucho más fácil lo que es toda la utilización de los ácidos grasos libres. Entonces, moverse más, lo que es mantener un flujo metabólico alto, es lo que intento siempre buscar con todos. Excepto que tengo obviamente alguna lesión y por el motivo que sea no se puede. Vale, eso, bueno, me explica un poco, creo que leí por ahí una infografía, un vídeo donde hablabas un poco de esta tendencia que hay dentro del culturismo, o bueno, también dentro de las redes, en torno a realizar una dieta reversa, dieta inversa, conseguir sensibilizar tanto a la persona como para luego empezar a subirle carbos, lo cual, evidentemente, pues bueno, hay una sorpresa metabólica para el organismo, pero hablaba totalmente en contra de ella, bueno, y por ese flujo metabólico ya veo que tú estás contrario a intentar llevar tan al extremo a la persona como dejarle tan sensible. Y a priori se habla de todos los beneficios, donde la persona luego está muy hipersensibilizada a la insulina para generar cargas de glucógeno, etcétera. Pero bueno, explícame un poco en profundidad, pues bueno, tu visión y por qué estás un poco en contra, ¿vale? De los que profesan este tipo de dieta. A ver, no, yo no estoy en contra de nada absolutamente. Digo que cada herramienta se debe incluir en un contexto que sea apropiado para esa herramienta. Si yo quiero clavar un clavo, pues quizás, no sé, un destornillador no sea la herramienta apropiada. Entonces, la dieta inversa pues puede tener ciertas aplicaciones en algún abordaje clínico, pero para un culturista, el problema de la dieta inversa es que para que la gente que no sepa lo que es la dieta inversa se suele entender como un protocolo nutricional en el cual vamos incrementando las calorías paulatinamente tras, por ejemplo, una competición donde un atleta pues, pierde mucho peso o tiene un porcentaje de grasa muy bajo. Bien, ¿qué es lo que sucede? Que desde una perspectiva fisiológica se ve el organismo como que se ha producido un daño en el metabolismo o que hay algún tipo de memoria a nivel metabólico. ¿Qué es lo que nos dice la evidencia? Que esto no es así, es decir, no hay ningún tipo de daño ni memoria. Lo que tenemos que hacer es volver a una normocalórica lo antes posible, pero no una normocalórica que teníamos antes, sino en base al estado actual de salud. Tenemos que mirar los compartimentos musculares, cómo está la masa muscular, cómo está nuestro porcentaje de grasa, y a partir de ahí, pues por ejemplo, con la fórmula de Cunningham, establecer una normocalórica e ir evaluando semana a semana.
¿Qué es lo que sucede? Que cuando nosotros, por ejemplo, imaginémonos un culturista que no utiliza fármacos, porque esto también es muy relevante a la hora, por ejemplo, del abordaje, si es un culturista natural, ¿vale? Natural, que no utiliza testosterona exógena, por ejemplo, y tiene un porcentaje de grasa muy, muy bajo. Si este culturista tiene hipogonadismo secundario, por ejemplo, y le vamos subiendo las calorías, 50 kilocalorías o 100 a la semana, va a tardar más en recuperarse. Yo lo que quiero en un atleta que haya perdido por su función sexual es que la recupere lo antes posible. Y para ello le debemos aportar calorías lo antes posible para que recupere su eje en ese sentido. Si un culturista utiliza fármacos, se puede llevar un protocolo más conservador. Al final la función hormonal la tiene controlada, entendamos que la tenga controlada, y se puede llevar un abordaje más conservador. ¿Es necesario? Quizás tampoco, pero digamos que el daño es menor. En este caso, no sé qué opinas tú, pero mi visión es esta. Sí, bueno, para mí es demasiado extrema, ¿vale? Porque a ver, sí que entiendo el porqué semanas previas a los campeonatos, incluso casi que por seguridad, ¿vale? Yo entiendo a los entrenadores, ¿vale? En los últimos años yo he visto cómo los atletas 4 o 5 semanas antes de los eventos ya están totalmente preparados. Yo creo que también es más por la cautela de hacer los protocolos de diuresis previa y entonces antes yo creo que ajustaban más, esta era la fecha del evento y parecía que ese día era cuando tenía que llegar mejor. Y el hecho de que los planifiquen casi 4 o 5 semanas previos al evento y ya prácticamente para salir, yo creo que les deja un margen de seguridad mucho más amplio para ir haciendo retoques e ir puliendo. Pero a nivel metabólico, o sea, el llevarles como... Además, yo esto lo he visto en realidad, es que se ve mucho cuando alguien deja de competir, como el organismo lo lleva muy acelerado y luego se olvida de la dieta, empieza a hacer barbaridades y hay 2 o 3 semanas donde la persona se autoengaña diciendo estoy mejor que nunca, estoy, joder, comiendo lo que me da la gana, comiendo doritos, comiendo helados, no sé qué, encima tengo mucha fuerza, te autoengañas, estás lleno de glucógeno, con la piel pegada, una vasodilatación increíble, entonces en esa inercia de no estar en una normocalórica, muchos se confían y cuando se quieren dar cuenta al mes y medio es que estás gordo, o sea, gordo, inflamado, te duele todo, con dolor de cabeza, la presión arterial por las nubes, el riñón a tomar por culo, o sea, yo ya he tenido 2 pacientes que han acabado en diálisis las semanas de después de competir, por eso mismo, porque has subido 12, 15 kilos, pero autoengañándote, porque te mirabas en el espejo y el rebote te hace verte más guapo, más lleno y... Claro, entonces es muy peligroso. Yo sí que considero, bueno, si estás guiado y en determinados momentos, vale, semanas previas al evento, pero no puede ser un protocolo, es que no es un protocolo sano y De está todas muy formas, yo alejado. pensaba que hablabas de las semanas a posteriori. Yo las semanas previas al evento, también con el índice de hipertrofia, que es lo que te decía, el programa que nosotros utilizamos para esto, un atleta debe entrenar igual. Para empezar, 2 semanas antes del evento, mínimo, la persona tiene que estar ya en el estado físico. Porque si vamos, excepto que tengas que competir en un campeonato, por el motivo que sea y llegues apurado. Pero una persona profesional debe estar 2 semanas antes, porque si no es llevar un estrés al organismo brutal. 2 semanas antes del evento te tienes que normalizar, estar estable, meterte en una dieta más normocalórica, luego se puede jugar un poco, reducir, ir jugando, probar una diuresis, probar dos, probar una diuresis natural, probar una con fármacos, eso ya en función del evento, ya en función del atleta y del preparador. Pero 2 semanas antes tiene que estar la persona ya preparada para competir. Y luego Claro, es lo que claro. tú dices, fuera de tarima, la cabeza juega muy malas pasadas. Te ves más fuerte que nunca, te ves mejor que nunca, te ves en un espejo y ves que revientas la ropa, pero quizás si en ese momento te ponen debajo de los focos de la competición, no estás Estás tan bien gordo, como te tú ves querrías. gordo. Y es algo que me tiene Claro. pasado también. Sí, y mira, aprovechando lo que has dicho de bueno, y lo que estamos hablando de las últimas semanas o incluso la semana de la competición, fíjate, hace 12, 15 años, cuando yo empecé a trabajar con culturistas, existía la tendencia de que las últimas semanas se hicieran entrenamientos pues de series, de circuitos, prácticamente con un peso muy bajo. ¿Vale? Y parece que esto, bueno, ya está totalmente olvidado, pero ocurría hace 12 15 años, ¿vale? Me acuerdo que esto se lo pregunté a Sergio Dufour en un directo, ¿vale? Y él me decía, dice, pero a ver, o sea, es que eso es una locura. Dice, un tío que ha estado tirando peso, que ha estado generando un estímulo, reclutando, favoreciendo la carga de glucógeno tras un determinado estímulo muscular, tú no puedes hacer que esa semana vaya a hacer sentadillas sí y te vaya a hacer mariconadas. Dice, que entrene menos días, vale, porque el sistema nervioso está frito, pero cuando vaya, el estímulo debe ser
exactamente el mismo. Yo creo que también está bastante instalado. No sé si ves a un gente que en esa semana sigue haciendo circuitillo a series de 25. Veo de todo y sobre todo cuando me llega gente que quiere competir, las creencias suelen ir sobre todo a hacer repeticiones altas para no degradar la musculatura. Y yo digo, vale, hacer O sea, que aún repeticiones se hace. altas lo que te Aún se conlleva es hace, una mayor Marco. fatiga sistémica y esto es lo que te conlleva a una pérdida, supuesta pérdida de musculatura. Entonces, si hasta ahora has entrenado así, sigue entrenando así. Manejamos lo demás de formas diferentes, pero 100% de acuerdo con la opinión de Sergio Dufour. Ujú. Bueno, y mira, tenías un post que había visto y hablando ahora, pues bueno, del sistema de entrenamiento y de la intensidad, de la diferencia del fallo muscular y de cómo esto quizás se debería profundizar a la hora, claro, de hablar de los diferentes sistemas de entrenamiento y cómo se debe ejecutar el fallo muscular si eres nati, si eres una persona natural que no abusa o no toma esteroides, a una persona que sí está tomando, ¿vale? Por tu experiencia a nivel fisiológico y efectos pragmáticos, ¿cuáles son las diferencias, tus recomendaciones de hasta dónde se puede o no entrenar, ¿vale? Con y sin, porque esto, claro, cuando alguien copia una rutina que ha visto de su amigo que está usando, etcétera, pues bueno, es que cambian la película totalmente. La recuperación, la testosterona, el cortisol, la prolactina, hay tantas diferencias con y sin esteroides que, evidentemente, el sistema de entrenamiento no puede ser igual, aunque uno le ponga muchos cojones, hablando mal y pronto. Este es un gran problema, es un gran sesgo cognitivo y es que muchas veces los culturistas, que no está mal, pero hablan para el público en general. Y yo ya no hablo solo en base a la fisiología que conozco, en base a que soy preparador, sino en base a que también he sido consumidor de esteroides. Y la forma de entrenar cuando yo consumía a la forma de entrenar cuando no consumo es que no tiene nada que ver. La recuperación no tiene nada que ver, porque pensamos que los andrógenos o los esteroides solo actúan en la masa muscular. Es que en el sistema nervioso, o sea, su papel es brutal. La recuperación, el necesitar dormir menos para estar igual, incluso que yo soy una persona que leo mucho, o sea, yo cuando consumo esteroides leo más, leo mejor, tengo más incluso motivación, tienes más vitalidad, entonces una persona que consume esteroides puede llevar el cuerpo más lejos, puede entrenar más al fallo, aún así tiene un límite fisiológico y si hablamos, por ejemplo, desde la perspectiva de las lesiones, ¿cuándo suelen darse las lesiones? Cuando cambias de bloque de entrenamiento. A ti cuando te dan una nueva rutina y tú haces una progresión en sentadilla, por ejemplo, ¿cuándo vas a tener una lesión en el aductor, por ejemplo? Cuando tú cambies de bloque de entrenamiento. Entonces, entrenar al fallo puede estar bien, puede estar más o menos bien, pero espérate a la segunda o la tercera semana. Digamos que si no tienes herramientas, como por ejemplo el índice de hipertrofia, escucha tu cuerpo, genera una progresión, una sobrecarga progresiva. Ir seguido al fallo, que es un poco la corriente que promulga que una persona debe ir siempre al fallo, el organismo hay que forzarlo. El organismo tiene unos límites. Esto lo explican diferentes leyes, como la ley de Arnold-Schulz. Hay diferentes leyes que explican que a nivel fisiológico hay un límite. Los fármacos alejan ese límite, pero sigue habiendo un límite. Y sobre todo, donde encuentran el límite los culturistas, yo el primero, es en los tendones. La musculatura recupera muy rápido. El sistema nervioso recupera muy rápido, pero los tendones no, porque su irrigación es menor. ¿Qué sucede? Que incluso gente como yo, que no soy profesional, ya acarreó varias roturas. En los isquios, una rotura en el tendón distal del bíceps, la rotura del tendón distal del bíceps es extremadamente común en culturismo, los hombros. Entonces, son cosas que queda muy estoico y muy bonito y hay como una romantización del esfuerzo brutal en el culturismo, de hay que esforzarse. Y digo, sí, pero las lesiones vienen y en muchos casos se pueden prevenir. Ojo, perdona, Entonces, Marco, pero fíjate, yo que he tenido muchos pacientes que de repente me han llamado, oye, Tony, cógeme, que me acabo de lesionar, que si no sé qué, no sé cuánto es esto, lo otro, y han coincidido muchas de las lesiones del bíceps, del cuádriceps, roturas del tríceps, lo que tú dices, en la cuarta, quinta, sexta semana de preparación con anabólicos, porque claro, la fuerza que se está generando y la adaptación muscular como consecuencia del impacto androgénico es tan alta que no genera una adaptación paralela del tendón. ¿Vale? Entonces, claro, tú vas subiendo, ¿vale? De cada semana te empalmas contigo mismo. Madre mía, 10 kilos cada vez más cada semana en press banca, tiro en sentadilla, venga, 10 kilos más, 15. Claro, pero el tendón, ¿vale? Todas las estructuras ligamentosas no se adaptan igual. Y luego viene la sorpresa por haberte venido arriba. 100%. De hecho, los daños en estructuras pasivas son muchísimo más, hay una prevalencia mucho mayor en personas que utilizan fármacos. Entonces, que recuperes, perfecto, pero ¿y la tasa de lesiones? Ahí está el problema. Entonces, en naturales, el cuerpo no lo soporta y en persona que digamos que va un poco
tocada por la varita mágica que le permite soportar más, pues hay estructuras pasivas que tampoco se lo soportan. Entonces, entrenar al fallo, bueno, como todo es una herramienta más, no una ley. Y en cuanto a los días de entrenamiento, ¿vale? O sea, porque, bueno, normalmente yo he tenido pacientes competidores naturales, ¿vale? Y ellos, a mí me sorprendió cuando empecé a trabajar con muchos de ellos, ¿vale? Viendo analíticas, demás y todo esto, y era curioso porque ellos me decían que, bueno, más o menos se profesa dentro, o al menos lo que ellos me decían, que se profesa entrenar 3 días, no más, a la semana. Y es cierto que yo en bastantes de ellos he visto en analíticas como si me venía alguno de su federación que entrenaba pues a la par con 5 días, hostia, los niveles de testosterona al suelo, cortisol más alto, etcétera, y con esos 3 días y salen bien. A mí me sorprendió y dije, joder, ¿tan poco? Yo, como todo, digo siempre que es la dosis de entrenamiento. De hecho, esto, como lo explico en las formaciones, es con la carga interna y la carga externa. Al final, con farmacología se entiende muy fácil. La farmacodinámica, la farmacocinética. Es decir, tú das una dosis de fármaco a un organismo y dices tú, vale, yo con 600 miligramos de paracetamol, por ejemplo, pues es un antipirético, reduzco un poco la fiebre. Y con 1 gramo la reduzco más. Entonces, 2 gramos será mejor que 1 gramo. No, porque el impacto en el organismo es mayor. Es decir, los efectos secundarios empiezan a superar el umbral de los beneficios. Con el entrenamiento es igual. El repartir el volumen de entrenamiento en diferentes días te permite dar más carga externa, perdón, porque el organismo lo soporta mejor, pero no es ilimitado. Entonces, independientemente de que tienes 3 días, 4 o 6, cada organismo tiene una capacidad para soportar el estímulo. Al igual que cada organismo, pues a lo mejor una persona soporta 2 gramos de paracetamol al día y otro acaba en el hospital. Entonces, cada organismo es diferente. ¿Y qué pienso? Pues si hablamos en términos generales, cada 2 días yo descansaría uno, en términos generales. Si eres capaz de gestionar bien la dosis porque tienes una herramienta que te lo permite, se puede entrenar los 6 días de la semana. No siempre con la misma carga, vas gestionando, no vas a entrenar todos los días grandes grupos musculares como dorsal, como cuádriceps, pero, por ejemplo, meter hombro, bíceps, por ejemplo, un miércoles, te ayuda, digamos, a descansar, quizás un poco. Entonces, depende un poco de la estructura de entrenamiento que tenga la persona y de la dosis que aplique. Marcos, pasemos a la suplementación. Tú creo que trabajas con Big, ¿no? Sí, trabajo con Big Suplementación, sí. Vale, vale. Pues bueno, dentro de todo el arsenal enorme de suplementos, bueno, ¿cuáles son tus básicos? Tanto para gente que se inicia en el gimnasio como luego ya gente más experimentada. ¿Cuáles son el tipo de principios activos y de suplementos que específicamente más sueles usar? Creatina y cafeína. Digo siempre lo mismo, buena música, buena actitud, creatina y cafeína son los básicos, son suplementos con un nivel de evidencia A. Y suplementos, por ejemplo, como betalanina, que bueno, son seguros y tienen evidencia por elevar los niveles de carnosina, efecto tampón. Para el culturismo no los veo. Son suplementos que tienen evidencia, pero no para el culturismo. Yo insisto mucho en la hidratación. Digo siempre que si tú vas al gimnasio con una botella de 33 centilitros de agua, no puedes rendir. La hidratación es extremadamente importante. Beber 500 mililitros de agua, de hecho, el agua es lo más anabólico que tenemos en el organismo. 500 mililitros de agua al menos 2 horas antes de entrenar, que la orina más o menos esté clara y luego cada 15-20 minutos incluir 250 mililitros de agua. También electrolitos, carbohidratos, eso en función de cuán largo sea el entrenamiento, pero para mí eso es básico. Una vez tengamos la hidratación controlada, que es algo súper fácil de controlar, creatina y cafeína. Punto. Mira, hablaba el otro día con Raúl Carrasco, ¿vale? En un directo que hice con él y él, bueno, me comentaba, bueno, y hablábamos los dos en un poco, quizá hace años, hace 10, 12 años era mucho mayor la moda de meter muchísima carga de intraentrenamiento de carbohidrato, ¿vale? 70, 80 gramos, barbaridades, ¿vale? Pues lo cual, pues bueno, te generaba unas hiperglucemias y para el riñón eso es una puta locura. ¿Vale? No sé si a ti te vienen atletas, ¿vale? También con esas tendencias, si ves por ahí esas locuras de intraentrenamientos, ¿cuál es la carga más o menos tú en cantidad de gramos que sueles meter de carbohidratos intraentrenamiento? En entrenamientos de más de 45-50 minutos podemos hablar de 30-60 gramos de hidratos de carbono. Y también en función de la cantidad de agua que bebamos, de la sudoración del sujeto, etcétera. Pero más no, porque tampoco es necesario, no es necesario. Al final lo que buscamos es mantener un poquito esa glucemia, no por aportar más, es más, no va a ser productivo, va a generar
problemas incluso intestinales. Ahí sí que metería quizás más fructosa por el tipo de transportador para que no genere esa saturación intestinal, pero es que tampoco lo veo necesario, no lo veo estrictamente necesario. Excepto que la persona tenga... Es que no lo veo necesario prácticamente en ningún contexto. 30-60 gramos. Lo demás ¿Y sería redundar. qué más sueles meter? Electrolitos, intraentrenamiento y algo más, aminoácidos, la creatina, intraentrenamiento, ¿o cómo distribuyes? Agua, sodio, si la persona está en un porcentaje de grasa ya muy bajo, suelo meter aminoácidos esenciales, 10 o 15 gramos, e hidratos de carbono, nada más. Muy bien. Luego hay gente que habla mucho de, bueno, de algunos suplementos para generar, pues... No, eso para mí es lo básico. Lo demás es lo que te digo, sería redundar. Lo básico. Estamos hablando bastante de los carbohidratos, la carbofobia, ¿vale? Los procarbos, pero bueno, todo esto gira también en muchas ocasiones alrededor de los mitos de la insulina, ¿vale? Entonces me llamó un poco la atención como esto lo explicabas bastante bien, pero me gustaría que, bueno, nos hables un poquito de la insulina, pero sobre todo, ¿por qué crees que se ha llegado a una confusión, o sea, tan aplastante, ¿vale? O sea, como y de forma tan reduccionista de que la insulina engorda? Porque sí, ala, ya como decreto y a partir de ahí todas unas teorías, dietas, relatos, divulgación en torno a bajar la insulina porque ya está, insulina alta te engorda, ¿vale? Y a partir de ahí ya no hay más discusión en muchas ocasiones. ¿Cómo crees que se ha llegado a sacar estas conclusiones sesgadas y reduccionistas? Porque las redes sociales es entretenimiento. O sea, al final la gente quiere aprender, se va a una biblioteca, no se va a Instagram. Entonces las redes sociales, aunque sea una gran ventana divulgativa, la gente viene a entretenerse. Yo he trabajado con varios marketers, de hecho una chica es extremadamente buena y me decía, tienes que sobresimplificar el mensaje para llegar a la gente y una vez capte su atención, luego se lo vas haciendo más complejo. ¿Cuál es el problema? Que cuando hay tanta gente sobresimplificando en redes, el mensaje llega muy distorsionado. La insulina engorda, la insulina es mala, un entorno hiperinsulinémico, la gente lo mezcla con inflamación, proinflamatorio, dieta detox, dieta no inflamatoria, y la gente tiene un caos que al final, yo digo siempre lo mismo, sin insulina tú mueres, es una patología. Cuando tú tienes diabetes tipo 1 o tienes cualquier tipo de problema, necesitas insulina exógena. Entonces, plantéate qué es lo que hace la insulina por ti. La insulina no hace más que llamar a la puerta, a tu célula, para que ésta, pues, entre glucosa. Luego hay señalizadores secundarios. La insulina no te va a engordar, per se. Cuando hablamos de que la insulina engorda, estamos hablando de un contexto proinflamatorio. La gente no le da relevancia, por ejemplo, a la proteína estimuladora de la acilación, que acumulas grasa en ausencia de insulina. La gente no habla, por ejemplo, del perímetro cintura-cadera, que esto sí que da problemas reales. Prácticamente no se habla ni la de resistencia. La gente cuando le menciona resistencia a la insulina no sabe lo que es. No sabe que tiene que ver más con tejidos periféricos, con sedentarismo, con una sobrealimentación continuada, que con la propia hormona. Es que la propia hormona no es culpable de nada. Pobrecita mía, que sin ella estás en un estado patológico, te mueres. Entonces, la insulina no es el problema, pero yo entiendo que en este contexto donde todo el mundo habla de todo y realmente muy poca gente profundiza, los mensajes llegan muy sobresimplificados porque Instagram es una plataforma que busca entretener, no enseñar. El problema lo veo ahí y no culpo a nadie. Es la plataforma que es así, son las reglas del juego. No hay más. Claro, y fíjate, cuando empezaste a hablar, cuando hemos empezado a hablar del directo, comentabas claramente la importancia del contexto, como ver qué le está pasando a la persona a nivel de estrés físico, ver qué le está pasando a nivel psicoemocional en su contexto de vida, porque esto impacta muchísimo. Y fíjate que, como bien has dicho, se mezclan las cosas y parece que, bueno, cada vez se usa más el término resistencia a la insulina para asociarlo a todo lo negativo que le puede pasar al ser humano, cuando en base no se entiende, ¿vale? O sea, lo que está muy bien escrito en la divulgación pura científica, en las bibliotecas y en los libros, que la resistencia a la insulina es un programa biológico de adaptación al estrés. O sea, no es el malo de la película, es una consecuencia. Si no se genera una resistencia a la insulina, de nuevo nos moriríamos. Cuando tenemos un estrés físico, cuando tenemos una infección, cuando tenemos un COVID, ¿vale? El sistema inmunológico necesita captar energía, se genera una resistencia periférica a la insulina. Cuando hay un embarazo, cuando hay una cirugía, cuando hay un entrenamiento al fallo muscular, las horas de después se genera una tormenta de citoquinas y necesitamos cierta resistencia periférica a la insulina. Entonces, ¿cómo eso va a ser el malo de la película? Es la consecuencia. Entonces, fíjate, claro, desde ahí luego sesgamos, la insulina está asociada a la inflamación, vamos a cortar más carbos y a lo mejor aún generas más inflamación.
porque no duermes por la noche. Y luego me ha gustado mucho algo que has dicho, que es todo el contexto psicoemocional de la persona, que nosotros, por ejemplo, sí que lo evaluamos mediante sencillos cuestionarios, y es que, por ejemplo, el sistema nervioso entérico es que, o sea, la cantidad de neuronas que hay a nivel entérico es que supera a las neuronas que hay en la médula. Es que incluso ahora sí que es cierto, cada vez se habla más de su relación y la gente dice, es que el 90-95% de la serotonina se genera ahí. Ya, pero es que la mitad de la dopamina también, que cuando pensamos en dopamina, pensamos en cerebro, pero es que la dopamina también viene de entonces el sentirse bien, el estar a gusto, el no meterle unas cargas increíbles con el entrenamiento, de entrenar siempre al fallo, van a mejorar muchísimo ese contexto que al final, cuando nosotros tenemos esa resistencia, tenemos esos problemas inflamatorios bestiales, señalamos a la insulina, cuando, una vez más, pobrecita mía, ¿sabes? Si eres tú el que estás causando eso. Es decir, la insulina es la consecuencia, no la causa. Totalmente. Bueno, y dentro de toda, evidentemente, con toda esta incertidumbre, con todo el caos de información que tiene muchísima gente, es muy fácil caer en trastornos de conducta alimenticia. He visto que tú has profundizado bastante. Creo que has hecho vídeos con Laura Estellés, ¿no? Era que creo que la he visto por aquí antes, Sí. ¿vale? Hablando de los trastornos de conducta alimenticia. ¿Cuál es la realidad a efectos pragmáticos? Yo, sinceramente, pues ya hace casi 20 años que empecé a trabajar en este mundo, ¿vale? Y para mí se ha disparado los síndromes de trastornos de conducta alimenticia, ¿vale? La propia vigorexia, ¿vale? Que lleva paralelo o puede llevar paralelo los trastornos de conducta alimenticia, pero la ortorexia, que básicamente es obsesión, pero pura obsesión por leer las etiquetas, lo que es bueno, el omega 3, ¿vale? Saberte todos los refinados, las no sé cuántos edulcorantes, la propia anorexia también, trastorno de vómito, trastorno por atracón, que hay mucho en el fitness, el trastorno por atracón está El muy más prevalente, camuflado. quizás. Claro, claro, incluso, claro, no hay nada peor que ser consciente de que estás haciendo algo que te está jodiendo tu salud e intentar camuflarlo diciendo que es bueno, como quien hace ayuno intermitente, come una vez al día y dice, no, es que el ayuno intermitente es muy bueno, no, ¿qué cojones? Tienes anorexia. Yo he tenido pacientes así, chicas en 32 kilos diciendo, no, es que hago protocolo MAT, que es muy bueno y me genera autofagia. Digo, no me toques los cojones que te vas a morir, ¿vale? Y con el trastorno por atracón también ocurre lo mismo. No sé cuál es tu perspectiva, ¿vale? Pues si un poco pues de lo que hablaste con Laura y de lo que ves en todo el panorama, que yo creo que sí que se está aumentando mucho los TCAs. Para empezar, no sé el tiempo del que disponemos, porque empezamos creo que sobre las 8 o así. Ah, Es 10 que no sé cuánto minutitos más. dura el live, hace tiempo que no hago ningún live en 10 Instagram. minutitos más, lo dejamos. Vale, a ver, el problema es que el fitness te da muchas justificaciones para mantener una conducta que a todas luces es disfuncional. El fitness te da muchas licencias para decir en plan, vale, yo tengo una conducta social normal, que es el sábado me voy a cenar con los amigos y el domingo ayuno y hago cardio. No es una conducta normal. Lo de salir a cenar con amigos y tener una conducta social es normal, pero tener una conducta compensatoria, sí o sí, a posteriori, no es normal. ¿Qué sucede? Cuando esto tú lo realizas de forma constante en el tiempo, tampoco es normal. Cuando tú te privas toda la semana y esto te genera mucha ansiedad o te genera, tienes un control exacerbado sobre eso y no lo llevas como algo monótono y agradable, sino que tienes un control, eso tampoco es normal. Y el fitness te permite muchas licencias para normalizarlo, pero lo que casi donde podría yo concluir es que no siendo un gran preparador de culturistas, porque los culturistas es un porcentaje de mis clientes, me he visto empujado a incluir el servicio de psicología en mi servicio, a contar con un psicólogo externo. Porque es que la gente normaliza conductas que tú ves que no son normales, ves que en los cuestionarios te marcan un grado de insatisfacción demasiado elevado, y el fitness es salud. Etimológicamente el fitness es salud, es bienestar, autocuidado. Y una persona que nunca está feliz y nunca está conforme y tiene como referencia de bienestar el espejo, no es feliz, no tiene bienestar. Entonces, eso no es fitness, eso es control y obsesión. Y ese control y obsesión, yo soy preparador, no me incumbe, no es mi campo, no es mi responsabilidad, pero es un problema en el fitness, que no incumbe a los preparadores, sino un ámbito más de la salud mental. Y es un problema. Sobre Claro, todo el problema es que control. aunque no Control. incumbe, claro, aunque no incumba, tú mismo lo has dicho antes, es que fisiológicamente, si tu cliente va a competir y 2 meses antes el mejor competidor del mundo lo han despedido del trabajo, tiene unas oposiciones que lleva 2 años preparándose y no las ha aprobado y entra en caos, le quitan la custodia de sus hijos, no, deja de dormir. Ya fisiológicamente tú ya sabes que si ese tío no arregla su contexto de vida, no va a llegar bien.
porque va a catabolizar, no va a captar el glucógeno, no va a dormir, va a tener la adrenalina por las nubes. Entonces, claro, sí que afecta luego indirectamente y obliga, ya sea uno individualmente como preparador o tirando de un recurso, otro profesional que esté a mi lado, obliga a hacerse cargo, directa o indirectamente, del ámbito emocional del cliente. Claro, además, algo muy curioso que pasa ahora en los últimos 15, 20 años es que antes, cuando se preparaba un culturista para competir, marcaba 2 campeonatos en el calendario, competía y un poco se daba por hecho que durante esa época vas a estar más irascible, vas a estar más peor en el trabajo, vas a discutir más con tu pareja, pero son épocas. ¿Cuál es el problema? Que con el tema de las redes sociales tienes que estar bien o espectacular físicamente todo el año. Entonces, ese estado que eran 12 semanas al año, pasan a ser 52, o sea, todo el año. Y eso al final acaba siendo un problema. Entonces, ese problema, si tú no eres consciente, nunca vas a intentar ponerle solución. Y mucha gente da por hecho que un estado de ansiedad generalizada va ligado al fitness. Y no, y no. Entonces, un poco mi intención con esos directos era generar un poco más de conciencia en ese sentido. Y bueno, pues no lo hemos conseguido, pero bueno, poco a poco se irá abriendo la luz. Pero fíjate, es muy interesante lo que has comentado de el cambio de paradigma y de generación, porque, mira, el otro día en un directo que hice con Roberto Castellanos, él me decía, mira, qué cojones, al menos la práctica totalidad de los culturistas, pues tenemos vigorexia y hay que asumirlo. O sea, casi todos hemos empezado, ¿vale? Cuando somos niños por ciertos complejos, te ves delgado, te has querido ver bien, eso te ha enganchado, te ha empoderado, te ha dado una autoestima muy dependiente de tu físico, etcétera, ¿vale? Y él me decía, dice, fíjate que yo después de un infarto, después de un puto infarto que he sufrido, a los 8 meses yo estaba medio preguntándole a los médicos, claro, porque quizá se incorpore un poco más de testosterona y de primobolan, teniendo en cuenta que yo entreno y puedo catabolizar, esto no es bueno para el corazón, hasta que yo mismo, mientras lo hablaba, dije, pero tío, Jonky de mierda, te estás intentando justificar y buscando una teoría fisiológica para justificar, a ver, para que te den el beneplácito de poder enchufarte aunque sea una mierda de dosis. Claro, dice, o sea, ¿cómo es la puta mente humana? Ya ves. Y claro, lo que has dicho del cambio de paradigma, que es verdad, hace 20 años la persona planificaba la puesta a punto, pero es que además planificaba su puesta a punto para que se le viera el día del campeonato y no había exposición mediática. Tú fíjate, Dorian Yates, todos los de esta época se encerraban y nadie volvía a saber nada de ellos hasta que llegaba el Mister Olympia. Pero es que ahora incluso lo de menos es el día del campeonato. Lo importante es toda la trayectoria y además que durante todo el año se te vea bien. Claro, esto genera que chicos y chicas que aún también en fase de formación de esa autoestima, con 20, 25 años, has colgado unas fotos en verano de puta madre, con unos abdominales, un cuerpazo, un culazo, etcétera, ¿vale? Y has generado mucha visibilidad, muchos likes, has ligado mucho, te la has pasado de puta madre y ahora llega noviembre, diciembre, en tu inconsciente, ¿cómo osas seguir presentándote al mundo diciendo gordo o gorda? En tu cabeza no, sería lo ideal. Sería lo ideal, pero no, pero claro, es que la realidad es que no. Entonces esa persona sufre mucho y o sigue llevando una dieta espartana, recurriendo a anabólicos, haciendo tonterías, etcétera, o en su cabeza es que hasta, bueno, cierro las redes, esto no tiene sentido, o dejo de entrenar. Es que es un problema muy grande cuando cedes el poder de tu autoestima a fuentes externas, cuando el poder de tu autoestima está en comentarios, en likes de Instagram. A mí antes me afectaba mucho. Yo no voy a decir que soy una persona súper íntegra desde los 15 años, pero a mí ahora me ponen gordo y me lo ponen habitualmente y me río, porque la gente incluso intenta invalidar lo que tú sabes o lo que tú conoces por tu estado físico. Y yo digo, en plan, a mí estos comentarios me duelen porque si yo fuera una persona emocionalmente más frágil, me podría hacer daño, o me podría conducir a volver a consumir fármacos o a volver a seguir una dieta estricta. A mí no me afecta, pero sí que entiendo que lo que es el entorno de redes sociales, que al final es algo muy visual, que entra mucho por el ojo, y a mucha gente joven, que es lo que tú has mencionado, sí que le afecta, porque tu autoestima se está formando, porque buscas mucho la validación social, el integrarte en un grupo. Hay gente, pues a lo mejor que no tiene muchos amigos y a partir de ahí la encuentra y dice en plan, hombre, es que yo sí tengo mejor físico, tengo abdominales, tengo mucha aprobación social. Entonces, meterte en eso, basar tu autoestima en eso puede ser nefasto para tu vida adulta. Y sobre todo cuando te das cuenta con 30 años que dices, tú llevo compitiendo 10 y no he sido feliz desde los 18. Entonces, cuanto antes hagamos conciencia de estas cosas, mucho mejor. Y el fitness es algo, joder, muy bonito y muy positivo, porque el entrenar fuerza te permite vivir mejor, vivir más, pero también puede ser muy destructivo para la psique.
Entonces, al final es cuestión de balance, como todo en la vida. Claro, y fíjate, no sé cuál es tu experiencia, pero yo, independientemente del tema fármacos, ¿vale? Pero quizá donde más estoy viendo problemas en el sector fitness es en chicas, porque bueno, al final un hombre con un porcentaje de grasa bajo, bueno, el cuerpo está más preparado en realidad para soportar la inflamación, el déficit calórico. ¿Por qué? Porque tenemos 20 veces más de testosterona. La biología nos ha hecho a los machos poder salir al mundo, estar en déficit calórico, cazar, etcétera, y soportarlo y sobrevivir. Pero es que la mujer no está hecha para tener porcentajes de grasa muy bajos durante mucho tiempo. Y de nuevo volvemos a lo mismo. Yo veo muchas mujeres donde ya en su cabeza subir del 16, del 17%, para ellas taparse, que no, que para mí estás más guapa, va con más porcentaje de grasa, pero entiendo lo que supone, ¿vale? Además, las salas de fitness de pesas hace 10 años estaba solo llena de tíos, joder, y es que ahora un 30% fácil son tías, además entrenando, echándole más huevos que nosotros, ¿vale? O sea, echando peso muerto, sentadilla, ¿vale? Que les ves las caras y dices, joder, qué capacidad, que tienen mucho más que nosotros, pero claro, una vez cogen, yo cada vez lo veo más, esos porcentajes de grasa bajos y no asumen subir, claro, el tema de las amenorreas es que esto es muy peligroso, porque yo tengo ya chicas con 25, 26 años con osteoporosis. Hostia, y el tema mental, el tema arterial en las mujeres, para mí es, hostia, bastante más jodido. Sí, yo estoy pensando que es el 8 de marzo, el 8M, y estas conversaciones pueden ser bastante fácilmente funables por hablar de diferenciaciones biológicas, que las hay, es así. A mí lo que me da miedo, porque tengo hablado de la tríada del atleta y la gente como Sí. que hay gente que incluso lo normaliza dentro del fitness. Es normal, esa pierde demasiado óseas por el estrés orgánico del entrenamiento, porque si hablamos de alto rendimiento, se empiezan a normalizar, pasa un poco como lo de antes, cosas que no son normales. Cuando una mujer pierde su función reproductiva, es que hay un estresor que no puede ser constante en el tiempo, porque si es constante en el tiempo, pues se pierde masa ósea, esto va a acarrear problemas en el futuro, también va a crear problemas a nivel no solo biológico, sino también psicológico, y aunque algo pueda ser puntual, porque creo que estaremos de acuerdo en que el deporte de alto rendimiento no es sinónimo de salud, hay momentos, hay épocas, hay etapas, no se puede estar todo el año bajo ese paraguas, porque eso al final te va a pasar una factura, todo lo que hagas te va a pasar factura. Tú puedes cargar el cuerpo con etanol, con alcohol, beber, divertirte, ¿vale? Pero a la larga, si mantienes en eso en el tiempo, va a haber algunos órganos de tu cuerpo, incluso la mente, que se pueden repercutir, te puede pasar una factura. Y en esto pasa igual, no podemos normalizar el que eso sea normal. Es una aberración, es una auténtica aberración. Y en tu caso, que trabajas con un psicólogo, cuenta un poquito, o sea, primero, ¿a quién sueles derivar? ¿Cuándo consideras, mira, esta persona necesita ayuda? Y sí que considero que para trabajar conmigo, paralelamente debes estar con el psicólogo. ¿Y cuál es tu trabajo realmente o cómo combináis o sea, el trabajo a efectos prácticos cuando el psicólogo está trabajando paralelamente? Para empezar, hay que tener mucho cuidado, sobre todo por si a alguien le interesa implementar este servicio, con la política de privacidad, porque es información muy sensible. Entonces, primero, un consentimiento informado y pedir a la persona permiso para que tanto el psicólogo como tú podáis intercambiar información. Esto es lo clave y es muy importante porque quizás por una mala praxis no te pueda caer una gran multa, pero por este tipo de cosas sí. Entonces, eso para empezar. Luego, cuando yo detecto un problema, intento facilitarle, sobre todo, tenemos un acuerdo con el psicólogo, mediante el cual la primera consulta sea muy fácil para la persona, no conlleve un gasto muy grande. Entonces, intentas ver si la persona tiene un tabú con la psicoterapia, si no lo tiene, la vas derivando y dices, yo creo que podría ir mejor, nosotros te ayudamos con parte de la inversión y a partir de ahí empezamos a trabajar si la persona está abierta a ello. Sobre todo es muy importante, como decía, que la persona sea consciente de que tiene un problema, bien sea de ansiedad, bien sea de un TCA, bien, el problema que sea. Muy común en el fitness, las conductas de atracón, el trastorno por atracón, súper común, las compensaciones, súper común. Cuando ves que esto es recurrente en el tiempo, yo entiendo que yo a esa persona no la puedo ayudar, o al menos de forma exclusiva, porque el problema no está en la alimentación. Una mala alimentación es la consecuencia de algo que emocionalmente o a nivel personal o contextual no está bien. Entonces, el abordaje con un psicólogo es clave. La forma de trabajar, prácticamente en este sentido, la dictamina el psicoterapeuta. Ellos nos dice cómo abordarlo, quizás también le dice a la persona que no es el mejor momento para tener un objetivo muy ambicioso a nivel estético, Claro. quizás no es el momento, no lo es todo en la vida, primero es ser feliz, y en función de la persona se puede trabajar o simplemente tenemos que dejar de trabajar nosotros y que trabaje solo con el psicólogo. Bueno, ese debería ser el ideal, el ideal del deporte, por desgracia, en muchas ocasiones.
bueno, los compromisos, las prisas hacen que se deje de lado la premisa por la cual se debería hacer deporte, que es ser feliz y hacerlo en unas bases sostenibles emocionales, cuando por desgracia en muchas ocasiones se hace el deporte por intentar tapar una serie de carencias. Eso es lo que luego genera, además, por mi experiencia, quien entra en el fitness o acaba usando el fitness solo por un objetivo hedónico, ¿vale? Y subir mi autoestima, etcétera, al final voy a acabar tan esclavo que voy a acabar odiando tanto al fitness, voy a pensar que la destrucción de mi familia, del trabajo, de todo, de mi salud, de todo lo que me ha pasado ha sido por culpa del fitness, y esto es lo que ocasiona que luego, paradójicamente, a veces te encuentres con alguien escribiendo un post así de largo de cómo el fitness destruyó mi vida. O sea, dices, hostia, tócate los huevos. O sea, y seguro que has leído alguna vez estos casos. Más de una, sí, más de una. De hecho, yo mismo estuve 2 años sin tocar una pesa y conozco a mucha gente que tras haber competido, tras un esfuerzo titánico de haber competido, ha estado o no ha vuelto a tocar una pesa o ha estado también años. Así que me ha pasado a mí, me ha pasado en gente que conozco y luego también lo he visto por redes sociales en más de una ocasión que dices tú, ole tú por verlo, por ser consciente del problema, pero quizás deberíamos generar conciencia antes. Porque es muy triste que solo tenemos una juventud y estar de los 20 años a los 30 en piloto automático es una pena, porque te pierdes lo más bonito de la vida. Pero bueno, poco a poco, imagino que iremos avanzando. Al igual que en un ámbito nutricional, también un ámbito más de la psicología humana y de la felicidad. Poco a poco. Claro, que no sé tú que, bueno, pues eso, ya tienes pasado los 30 años. Mira, el otro día Roberto Castellanos le hablaba un poco con esto y él me decía, mira, Tony, ¿sabes también lo que pasa? Dice, no sé en otros, pero dice, yo también me he cansado un poco de concienciar, porque también entiendo que es que la conciencia, la madurez, no se puede conseguir sin hacer salvajadas. Lo ideal sería tener la conciencia suficiente con 20, 21 años, ¿vale? Y escuchar al maduro, al tocahuevos este que viene a mí a cómo decirme hacer las cosas. Dice, pero es que cuando hablas con todos ya, pues los que pasamos los 30, 35, 40, y todos hemos hecho barbaridades, y ahora estamos concienciando, haciendo vídeos, divulgando, no hagáis esto, no jodáis, que con menos dosis, no sé qué, no sé cuántos, dice, pero luego hablamos entre nosotros y decimos, joder, si es que yo la lié, y yo también, y madre mía, si yo no hubiera hecho. Dices, pues no sé si tú piensas que sí o sí tiene que ser parte del camino estrellarte, incluso odiar algo que has amado para volverlo a amarlo otra vez. No Es que sé. estoy muy de acuerdo con Roberto, de hecho me encanta escucharlo, lo llevo siguiendo desde hace años y es que, mira, hablando por ejemplo un poco de tema de dosis, de hacer barbaridades, todos los que decimos que las barbaridades no son la solución es que es precisamente porque lo hemos hecho y si no lo hubiéramos hecho no podríamos tener esa convicción. Yo tengo la convicción, ya no solo el conocimiento por la fisiología, sino también la convicción de que 1,5 gramos de testo no es mejor que 750, porque es que no lo es. Y entrenar siempre al fallo no es mejor que pautarlo adecuadamente, porque no lo es, porque lo entiendo desde un punto de vista teórico y lo he probado en mí. Entonces, sí que es cierto que cada persona cuando es joven tiene su proceso y tiene que pasar por eso. El mensaje de Roberto, que es una de las personas más insistentes con esas cosas, con generar un poco de conciencia, hay gente a la que le llegará, pero es que hay gente que irremediablemente va a tener que pasar por ello, porque es que no hay más. Es que el ser humano es así, todo el mundo tiene sus procesos y es esclavo de su ruina y de lo que hace. Y es lo que hay. Bueno, pues Marcos, y muchísimas gracias, ¿vale? Ya 1 hora y cuarto se me ha pasado súper rápido. El mensaje final para todos los que habéis estado aquí sería, bueno, ha habido una dinámica y una constante en el discurso de Marcos en todo momento. Equilibrio, contexto, analizar, no irnos a los extremos, no sesgar, no reducir. Y estoy seguro que Marcos, como bien ha dicho antes, pues bueno, en esa amplitud de conocimiento, en esa madurez y la profundidad pues de estudio que tiene diariamente, como bien he dicho antes, no le importará retractarse en 5 años si muchas de las cosas que dice ahora la ciencia... Es más, yo creo que hasta te alegrará porque te dirá, joder, qué guay, mira cómo está evolucionando la cosa y cómo estoy aprendiendo, y eso es signo de madurez. Así que estoy seguro que os habrá gustado mucho el directo, darle a seguir, Cultura de Gym, y Marcos, muchísimas gracias, de verdad. Sí. Gracias por invitarme a tu espacio virtual y por mi parte un placer. Ha sido un placer enorme, de verdad, de corazón, el intercambiar ideas y cosillas. Lo dicho, chicos, nos vemos y muchas gracias, Tony, de verdad.